Ya estamos de vuelta en este segundo capítulo con Alfonso Espinosa de los Monteros y Juan Carlos Aizprúa para hablar de comunicación ética en un mundo lleno de mensajes contradictorios. Y qué importante lo que dices, Alfonso, y ahí le pregunto a Juan Carlos, hoy que el mundo es tan rápido, que hoy tienes tú en la posición que estás, un mundo lleno de redes sociales, de fake news, de esta ética se vuelve, no digo más importante, pero más difícil y sobre todo más como la vena de todos los días, ¿no? Y ahí, ¿cómo trabajas tú con tanto fake news, con tanta confusión? Porque esa es otra cosa. En el mundo hay mucha confusión. Lo que decía, ¿no, don Alfonso? Que le utilizan su imagen con inteligencia artificial para levantar fondos, para hacer estafas en realidad. Sí. Entonces, en tu caso ahora, que estás en esta, como en esta parte ya del editorial y de las noticias y de presentar la verdad al mundo, en un mundo que está lleno de confusión, ¿crees que es más intenso? ¿Cómo lo logran? Es difícil, es muy difícil. Qué bueno que se toque este tema porque el periodismo no debe perder, o los periodistas jóvenes o los que vienen, la generación que viene detrás mío, no debe perder ese intento de la búsqueda de la verdad o de contrastación de verdades diferentes, porque también cada persona tiene su verdad y tiene su posición y su observación sobre el mundo. Lamentablemente, esta vorágine de información que tenemos, esta infoxicación desde la digitalización de la información, arrastra a la sociedad hacia un lado o hacia el otro lado. Y yo siento que uno de los mayores retos que tenemos los periodistas en la actualidad es ir un poco más hacia el centro, ¿no? Distanciarnos un poco más de los polos y tratar de que esas opiniones diferentes, esas opiniones divididas, que no caigan, por cierto, en los extremismos, se acerquen un poco más al centro para llegar a un diálogo, para llegar a un consenso. Que eso siempre voy a pensar, Vero, que eso fortalece una democracia. Y ahí, Juan Carlos, los principios éticos que constan en los códigos son básicos. Totalmente. Tú hablaste del contrastar. Contrastar la información que dice que a esta verdad que ha dicho un sector tiene que haber otra verdad. Correcto. Que se contrapone. Así es. Entonces hay que tomar en cuenta las dos, poner las dos para que el televidente sea el que decide finalmente cuál es la verdad que le interesa. Entonces ese es un principio básico. Totalmente. Contrastar en los códigos de ética en los que manejamos nosotros, por lo menos. Sí, totalmente. Es lo que conversamos ahora con Alfonso, porque esto de que primen o se prioricen los likes, los comentarios, el engagement, el número de seguidores, sin importar si es verdad o mentira. O que es un escándalo que te sirve para eso. Que sirve para eso. Y Gabriel García Márquez decía que no es mejor la noticia que llegue más rápido, sino la que sea contrastada, la que sea verificada, la que sea investigada. Y en Ecuavisa se mantiene todavía lo que decía Alfonso, esa mística, ese cuidado, esa verificación, esa contrastación. Y además en un mundo que ahora está más polarizado que nunca. Es decir, hay los A y los Z y ya no hay casi personas en la mitad. O sea, hoy por hoy cada vez hay más los que están del un lado y del otro opuesto. Y a veces sí nos ayuda profundamente el tener la visión a través del periodismo que te muestra los dos lados, por último, de una manera contrastada y verificada y que uno pueda tener una opinión. Y relacionando con lo que decías, Vero, de liderazgo. Y esto no va más allá del periodismo, de los medios de comunicación. Qué importante, de liderazgo va de la mano la reputación. Y la reputación también tiene que ver mucho con la credibilidad. Totalmente, ¿no? Claro. Y no solo de los medios de comunicación, sino como sociedad, como gerente de una empresa, como un emprendedor, el iniciador de un proyecto. Es cómo yo quiero proyectarme
primero hacia mí, hablar con mi verdad, con mi compromiso, y cómo me proyecto yo también a la sociedad, cómo yo aporto a la sociedad. Si voy a ser esa persona que desde mi escritorio voy a también, independientemente del área de gestión en la que esté, del tipo de trabajo que realice, cómo yo voy a aportar a la sociedad. Voy a también caer en esas mentiras, voy yo a apoyar en esas mentiras, le voy a dar like a eso que no sé si es verdad, voy a opinar en contra o a favor de aquella información que no sé si ya fue contrastada, si es verdad. Pero mira, mucha gente lo vio. Entonces, sabes que sí voy a opinar porque sin saber. Porque mucha gente lo vio, a veces se vuelve una verdad. Exactamente, porque incluso no opinar. O sea, yo digo, no saber o no conocer no está mal. El problema es hablar de algo que la otra persona desconoce, o no se ha informado, o no lo ha verificado, no lo ha contrastado. Entonces, todo este tema de las redes sociales nos ha llevado creo que a convertirnos en una sociedad en la que lamentablemente se está perdiendo ese cuidado de verificar lo que se dice. En la confusión, y eso lo hemos conversado mucho con don Alfonso cuando yo comencé en Ecuavisa, el no conocer la diferencia entre opinión e información. Y las redes sociales no lo distinguen y nos permiten hacer ese tipo de opiniones que las personas o los usuarios o los seguidores en redes sociales creen que es información o viceversa. Por eso... Ese es el problema de las redes. Es el problema. Sí. El problema de las redes son muy rápidas, muy efectivas, porque con un celular, pues cada persona se convierte en un periodista que te cubre. Y somos opinólogos. Que yo decía, por ejemplo, cuando... Las opiniones igual. Pero ¿qué ocurre? Que la gente espera la hora del noticiero. Correcto. Para definir si ha sido o no ha sido verdad. Así es. ¿Por qué? Así es. Porque la información en los medios de comunicación formales es una información más elaborada, que tiene las bases, que tiene la investigación de por medio, etcétera, ¿no? Incluso, y eso en Ecuavisa es religión. Eso es todo religión. se confirma. Sí. Incluso cuando tenemos que, Alfonso decía, temas de breaking news, flash informativo, hasta el último momento se verifica. Hasta el último momento. No salimos al aire si eso no está confirmado, si eso no está verificado. Entonces todo el equipo de reporteros, todo el equipo empieza a llamar a sus fuentes, a sus contactos, para tener la información certera de que eso está ocurriendo, que ha sido verificado, y le decimos al público que poco a poco seguiremos recabando información. Es una noticia en desarrollo que ya ha sido verificada, que ya ha sido confirmada. Pero minutos antes de eso, de nosotros salir al aire, ya tienes a un montón de personas publicando en redes sociales sin contrastación, sin verificar si eso era verdad o no. Y algo que está pasando mucho es este periodismo que lo mencionaba Alfonso de, por ejemplo, un ejemplo muy simple. Un accidente de un bus y una moto. Viene alguien con su celular y graba el accidente o lo que ocurrió posteriormente al accidente. Listo. Lo publica en Facebook, lo publica en Instagram o en, bueno, me cuesta todavía decirle X, Twitter, y tiene 500,000 de vistas. Claro. Lo que te decía, el escándalo. Esa persona de pronto ya se siente periodista. Entonces cuando me preguntan eso les digo no. Y no lo digo con soberbia. No. O sea, eso no es periodismo. Periodismo es, ok, ¿por qué fue el accidente? No había un semáforo en esa intersección. La moto iba muy rápido o el bus se pasó, el chofer del bus se pasó el rojo. ¿Cuántas personas resultaron heridas? Llegaron miembros de la policía, llegaron agentes de tránsito. Uno de los dos, o el motociclista o el chofer del bus, estaban en estado de embriaguez. Eso es periodismo. Entonces ya pongo las versiones, contextualizo la información y de ahí se desprenden, por supuesto, más versiones, más informaciones. Pero lamentablemente yo sí prefiero ser del grupo de ese periodismo que verifica, que sigue contrastando, que no importa si los seguidores en redes sociales, ¿por qué no hablas de esto? ¿Por qué no publicas de esto? Sí, porque no tengo y soy real en decirlo. Porque no tengo todavía la información al 100%, no tengo la verificación. No te puedo opinar, no te puedo hablar de un tema del que yo realmente no estoy 100% seguro y no le voy a hacer daño a la calidad de la información que yo voy a darle a la gente. Y eso lamentablemente se está perdiendo. Y lo más triste, Vero, es que hay monetización
detrás de la información. Por eso se han creado empresas de fact-checking y medios de fact-checking para constantemente verificar todo lo que se dice, porque hay mucho dinero que se maneja también detrás de eso. Porque cuando te ponen los 500,000 likes, te paga la red social. Totalmente. Entonces, estos sistemas de estas plataformas, muchas veces o en la mayoría de los casos, no distingue la opinión de la información o de si eso es verdad o mentira. Entonces, estamos en una época muy complicada en la que el reto hoy por hoy para los periodistas es mantener nuestra credibilidad, y con esa credibilidad, verificación, contrastación, confirmación de los datos de la noticia, aportamos a que nuestra sociedad sea un poquito mejor. Y en esta dinámica moderna que ha caído el mundo de la democratización de la información, porque tenemos en el celular toda la información del mundo, verificada o no verificada, también hay esta gran responsabilidad ética que habíamos hablado, y también es la influencia, porque tú decías ahora los chicos quieren ser influencers, pero la influencia significa que cuando la información llega a mi mano como persona natural, sea yo mujer, empresaria, madre, voy a decidir desde que dónde se van a ir mis hijos al colegio, dónde me voy a ir a tomar un café porque el barrio está bueno o está peligroso, y hasta las inversiones, las decisiones más grandes de inversión, decir dónde un empresario va a invertir, voy a traer inversión extranjera, lo que dicen, ¿no? Las malas noticias ahuyentan la inversión extranjera, es decir, es la anarquía de la información en redes. Es una herramienta muy peligrosa, y no solo peligrosa, sino dañina para, al final del día, la vida real, ¿no es cierto? Sí. Y ahí el papel del liderazgo de la información formal a través de la información clara, verificada, ética, del periodismo ético, claro y verificado, que tiene además una intención hacia el bien, ¿no es cierto? Hacia crear, hacia aportar al país, hacia, sí, decir lo que duele, lo que está mal, pero también dirigir la información para que se tomen decisiones de alto y decisiones del día a día que sean acertadas y verificadas. Y ahí el papel del liderazgo y de la información verificada, del periodismo verificado, es fundamental. Así es, y así es como lo hemos vivido en Ecuavisa. Yo, desde los primeros tiempos, te contaba, pues hemos obedecido principios éticos, ¿no? A veces se dice que los medios de comunicación obedecen a tal o cual corriente política, ¿no? También, por sí. ejemplo. Es un ejemplo típico de cómo la gente puede interpretar las cosas. Pero ¿qué ocurre en la práctica? Entendamos esto. ¿Qué ocurre en la práctica? Un medio de comunicación en la práctica puede tener tendencias, obvio, eso es natural y necesario. Pero esas tendencias no quiere decir que respondan a una posición de afiliación política, de que estoy por esto, a favor de esto y en contra de esto. No. Una tendencia es un concepto mucho más amplio que se refleja mucho en los medios de comunicación cuando uno ve 1, 2, 3 reportajes sobre algún mismo tema, ¿no? Pero todos vamos a lo que tú dices, o sea, tener posiciones verdaderas, buscar esas verdades que la gente quiere saber y, desde luego, proceder con toda la decencia del mundo. Entonces, se proyecta el periodista y se proyecta el medio y cambian las cosas y la gente puede tomar las decisiones que tú decías, tomarlas con mayor confianza, con mayor seguridad. Y de hecho influye en la toma de decisiones, lo que yo decía, la noticia de impacto, el famoso impacto, ¿no? Hoy, la palabra impacto hoy está en boca de todo el mundo, es una palabra moderna, el impacto en las empresas, pero es verdad. Cuando ustedes o cuando un medio nos cuenta una noticia, quienes estamos del otro lado, nos impacta. Claro. Y nos impacta y eso nos influye. Y como yo les digo, finalmente tiene una consecuencia en una decisión desde mi familia, incluso personal, hasta una decisión de cómo vamos a desarrollar el país, ¿no? Y hay esa conciencia, Juan Carlos, en general, digamos, ¿cómo se mueven ahí? ¿Cómo te mueves ahí? Es importante para mí escuchar y tener la mayor cantidad de versiones posibles que nos permitan tener una visión
de lo que está ocurriendo, tanto en positivo como en negativo, desde el punto de vista político, judicial, económico, social, productivo, etc. Porque el periodismo es eso, es entender el país en el que estamos. Y siento que construir liderazgo también, como lo decía anteriormente, Vero, reputación, credibilidad, es importante conocer nuestro entorno. Y eso es uno de los mayores valores que tiene el periodismo. Los periodistas somos observadores en primera fila, ¿no? Y eso es realmente un valor que tenemos que saberlo aprovechar, no para beneficio propio, para beneficio personal, sino para un beneficio colectivo. Entonces, entre más opiniones, entre más voces, entre más reflexiones, entre más análisis yo tenga, por ejemplo, en el formato reportaje, creo que voy a aportar de mejor manera a la sociedad. Y se va construyendo un liderazgo de reflexión sobre el país que tenemos, la sociedad que tenemos, el mundo que tenemos. Basado en verdades. Basado en verdades, basado en que, Alfonso lo decía hace unos minutos, ok, persona A opina esto, pero ¿qué dice la persona B? De pronto la persona B no está de acuerdo con la A, pero vamos a una persona C. De pronto la persona C está a favor con B, pero no con A. Ok, y si entrevistamos a una persona D, bueno, perfecto. Pongamos en la parrilla informativa la mayor cantidad de reflexiones, de ideas, que reitero, que no vayan a los extremos y que siempre estén argumentadas. Que haya investigación detrás. Porque pasa en las empresas. Las empresas, por ejemplo, las compañías de un país, yo que hice economía más de una década, no toman decisiones a priori. No. Toman decisiones con documentación, con data, con ¿no? análisis, con análisis, con números. Se reúnen con distintos departamentos para tomar una decisión. Ok, vamos a invertir este año. Ok, queremos ver cómo está la situación económica del Ecuador actualmente. Pues, la deuda externa, la deuda interna, cómo está el tema de la balanza comercial, la balanza de pagos, a nivel mundial, cómo está el euro, cómo está el dólar. Entonces, ahí es donde los medios de comunicación aportamos con esa información. Puede ser positiva, puede ser negativa, que eso también incluso entra ahí en un campo de discrecionalidad, de interpretación, pero realmente va por ese lado, de cuánta información confirmada, verificada, basada en verdad, yo le doy a la sociedad para que de acuerdo a eso también se tomen decisiones en distintos ámbitos de un país en este caso. Y de esa manera yo lo relaciono ya desde lo general, yéndome a lo específico, lo relaciono con las decisiones que se toman también dentro, por ejemplo, de una compañía, y es lo que se construye incluso el liderazgo. Y tú mencionabas algo importante, no hablamos de liderazgo solo empresarial, sí, sino también en la familia, en el grupo de amigos, ¿no? En los entornos donde nosotros nos desenvolvemos. Por ejemplo, a mí me pasa como periodista que estoy en una reunión de amigos, tengo amigos que hablan a favor de tal tema y otros amigos que hablan en contra. Yo, créeme, que trato de ir un poco a la mitad. Y cuando escucho desinformación de ambos lados, ahora que hablabas de la anarquía digital, escucho que confunden la opinión con la información, pero es que yo escuché. Exacto. Pero es que yo vi una foto en Instagram, pero es que en Facebook me llegó este mensaje. Entonces ahí vengo yo a incomodar un poco y decirles, ¿averiguaste eso? ¿Sabes de qué se trata? Bueno, te explico. O Juanca, ¿tú qué opinas? ¿Sabes qué? No he revisado mucho sobre esta información, no te puedo dar mi opinión. De pronto, más tarde o mañana, te mando un mensaje y te digo lo que opino sobre tal o cual tema. Pero es triste ver que, pues, lamentablemente, la sociedad se está moviendo o se está estandarizando hacia otra dirección, que es la que nos lleva esta infoxicación en las redes sociales. Aquí quisiera, permíteme una aclaración que es importante. Cuando Juan Carlos dice de las posiciones extremas y ubicarse en el medio, no significa hacer concesiones. Así es. Por favor, esto hay que interpretarlo. El medio no es para poner distancias iguales aquí para el uno y para el otro. No. Yo, más que decir ponerme en el medio, diría que los periodistas y los medios de comunicación debemos ponernos en una posición superior. La escena no es igual si es que la vemos así. Yo estoy aquí en medio de dos personas,
pero la escena puede ser distinta si es que se la toma desde lo alto. Entonces, ese concepto juega mucho en materia de información, de escoger y de pensar en el público. La posición superior es regularmente una posición más acertada a lo que el público quiere, más que una posición media, ¿no? De eso aclarémoslo, porque puede pensarse que te pones en la mitad porque estás corriéndote de decir esto y apoyando a decir lo otro. No hay tal. No hay tal. Sí. Claro, y es como yo siempre digo, ¿no? Ahí está esta forma de decir que desde mi trinchera. Yo siempre digo que desde la trinchera te va pésimo. Porque en la trinchera estás metido en un hueco, solo ves el piso y solo ves enemigos y humo. Y no ves el panorama completo. Lo que tú decías, ¿no? Esto de ponerse en el medio o ponerse en lo alto es ver el panorama completo. Y entonces para evaluar una situación es mejor ver el mundo desde la luna, digo yo. Claro, porque se ve todo el mundo. Y hoy por hoy que el mundo está interconectado, lo que tú decías, está tan interconectado con la globalización, la digitalización de la información, la rapidez. Porque antes esperábamos un día, 2 días, lo que decía usted, ¿no? Incluso grababa la voz después de haber tomado el video para luego juntar con la voz. Y eso debe haber tomado horas. Sí. Hoy las cosas van rápido. Entonces hay que ver las cosas desde la luna porque tienes que ver las cosas en un gran, amplio mapa mental y evaluar las diferentes situaciones. Y creo contextualizar. Contextualizar, ¿no? Porque es el momento en el que ocurre, por qué ocurrió, qué hay detrás de esa decisión, qué opiniones se generan. Es un trabajo bastante complejo, ¿no? Y es la responsabilidad de la información que emites. Eso que ustedes dicen, la gran responsabilidad de la información que emites. Porque tú la puedes tener, pero el periodismo ético, serio, es eso de entregar una información que emites verificada porque vas a hacer aporte a la sociedad para tomar decisiones. No es un tema de escándalo. No. Porque lo que yo veo hoy mucho es esto del escándalo, ¿no? O sea, yo hago el escándalo para que me suban los seguidores. Y el periodismo, y para que me paguen más publicidad. Probablemente sí, porque necesito vender el programa, lo que fuera, ¿no es cierto? Sí. Se entiende porque así hay un sistema. Pero el hecho de hacer un periodismo verificado, el famoso periodismo de 2 generaciones hoy, 3, 4 y que siga futuro, yo sí hago eso, veo una cosa en redes sociales y voy a ver si es que en el periodismo serio está la misma noticia, porque para yo tomar una decisión que al final del día puede ser pequeña o puede ser muy grande, tengo que tener la información clara, verificada, incluso que me permita, porque al final del día es que me permita tomar una decisión certera. Claro. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, lo que tú decías del accidente, hubo un accidente en la ruta Viva. Es una cosa del día a día, tan sencillo como que puedo decidir no ir por ahí y demorarme 3 horas más dando vueltas porque creo que hubo un accidente y resulta que no hubo el accidente. Claro. Supongamos una cosa de esas. Y yo ya me comí 3 horas de mi trabajo y llegué tarde a la reunión y ya no pude cerrar el negocio. ¿Te das cuenta lo importante que es la información? Sí. O le estoy viendo recoger a mi hijo del colegio y me doy la vuelta y mi hijo me tiene que esperar angustiado porque no llego a recogerle y resulta que se fue con alguien más y después no le encuentro y me toca ir a la casa de alguien más a recoger. Para que se den cuenta, quienes nos miran y nos escuchan en la puerta abierta, que abrirle la puerta a la información equivocada es grave. Y hay que abrirle la puerta, como don Alfonso y Juan Carlos, a la información clara, ¿no? A la información verificada. Y a la ética, porque también creo yo que hoy en este mundo de las fake news decían que en el Ecuador creo que es más del 50% de las noticias son fake. Sí. Eso es una barbaridad. Impresionante. Totalmente. Sí. Y eso nos genera además una ansiedad, nos confunde a la población, estoy hablando de los que somos población, nos confunde a la población y nos hace tomar decisiones equivocadas. Al final del día, por eso el liderazgo del periodismo, o sea, es tan importante. La forma como el periodismo y los periodistas deben tratar los hechos, la noticia, en búsqueda de esa confianza que tiene que generar en el público. Cuando hablan del periodismo se dice que hay que cultivar la credibilidad, pero ¿la credibilidad de dónde viene? De la confianza del público. El público confía en ti, entonces eres creíble.
Así es, y la confianza nace de justamente esta relación que se genera con la información que finalmente es emitida por una institución, pero esa institución está representada por ustedes hoy por hoy. ¿No es cierto? Las personas al final del día encarnamos el liderazgo de una institución y de una profesión que yo le entrego, yo te creo. Entonces, cuando yo te creo lo que tú dices, te estoy entregando mi confianza. Exactamente. Sí. Que es mucho mayor que yo te compro. Claro, porque yo te creo, tiene una fuerza mucho mayor que yo te compro. Y es Vero, y es y es la confianza no de una, sino de cientos o miles de personas en el país que creen en nosotros. Entonces uno no puede traicionar esa confianza, porque todo esto ha requerido un proceso. Como lo decía Alfonso, fue antes, en los años 60, 70 y es actualmente. Por eso yo insisto, y cuando he ido a las universidades a dar charlas, insisto en que no se puede perder lo que decimos, ¿no? Entre comillas, la vieja escuela del periodismo, ¿no? El qué, cómo, cuándo, para qué, por qué, la contextualización, la argumentación. Esto que me estás diciendo, me lo dices por qué. ¿Qué base tienes? ¿Qué información tienes? ¿De dónde sale esto? No se tiene que perder. Y a mí me preocupa mucho que se esté perdiendo en la sociedad en general, pero ahí estamos quienes todavía confiamos en nuestro trabajo, en nuestra visión, en nuestra proyección, en el compromiso con la gente y con esta profesión que es el periodismo, que es parte de nuestra vida, para seguir cultivando, tratar de cultivar en las nuevas generaciones que se hable realmente con la verdad, don Alfonso. Sí, también. Exactamente. Eso es todo. La búsqueda de la verdad, permanente. Esa es la vida del periodista, desde que amanece hasta que anochece. Y es así, y gracias por eso, de verdad un gusto haberles tenido aquí en La Puerta Abierta. Pues están siempre abiertas las puertas para recibirles, a conversar de muchas cosas, porque además conocen tanto de la historia, de lo que ha pasado en el país, y agradecerles también por ser ese periodismo y que es, yo no diría de la vieja escuela, yo diría de la verdadera escuela. De la escuela de siempre. Porque esa nunca se envejece. Así es. Periodismo permanente. Porque el aporte del liderazgo positivo, ese no envejece. Así es. Así que nada, les dejo a ustedes dos, don Alfonso y Juan Carlos. Primero Juan Carlos con su mensaje para quienes nos miran y nos escuchan, y el cierre para don Alfonso. Y de corazón, muchas gracias por haber compartido con nosotros y por haber estado aquí en esta puerta que siempre quedará abierta para ustedes. Gracias. Perfecto. Y si algún día se cierra la llave, nos tienes que dar la llave, ¿verdad? No, seguro. Aquí todos los que vienen tienen las llaves. Perfecto, encantado. Agradecerte a ti y a todo tu equipo por este espacio, por habernos juntado. Que no sé, creo que esto creo que es histórico, don Alfonso. Sí. Realmente emblemático habernos juntado después de tantos años de compartir estudio con mi querido don Alfonso. Aquí hemos hablado de varios valores. Hemos hablado de la reputación, hemos hablado del liderazgo, de la credibilidad. Pero hay uno importantísimo que ustedes han mencionado, Vero, Alfonsito, y es la ética. Definitivamente todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que ser con ética, con mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, a cuántas personas podríamos afectar con eso, y principalmente hablarnos con la verdad o accionar con la verdad desde nosotros mismos. Y también se ha mencionado aquí la pasión, la vocación, la visión de cómo nosotros nos proyectamos a nivel personal y profesional, y creo que también es importante hacer lo que amamos, prepararnos para ello, y si tenemos la oportunidad de servir a muchísimas personas más allá de nuestro entorno, mejor. Bienvenido sea, y ese es mi mensaje hoy para las personas: realmente construir un liderazgo desde la verdad, desde la ética, desde los valores, y que eso se vea reflejado no solo en nosotros, desde lo personal o individual, sino también en el colectivo, porque al final del día eso es lo que fortalece finalmente una sociedad, eso es lo que fortalece realmente una democracia,
al menos los países que sí la practicamos y que es muy necesaria en estos tiempos de demasiada polarización, demasiada división y que realmente estamos actores desde el periodismo, de distintos ámbitos que necesitamos trabajar muchísimo en eso. Desde la ética, reitero, desde la verdad, desde los valores, porque eso es parte fundamental para construir ese liderazgo. Ya lo dijo todo. No, Ya no sé qué puedo decir yo. Estoy inspirado yo, con ustedes aquí soy inspirado. Estás inspirado y me alegra que sea así, que un Gracias, periodista don Alfonso. joven les dé esa confianza. Yo cumplí con mi papel en la televisión hace muchos años y por largos años, pero me encanta ver que personas como Juan Carlos están proyectadas sobre esas mismas bases que construimos en Ecuavisa ya por el año 1967 y que se fue solidificando conforme el paso del tiempo. Me alegra haber sido parte de ese proceso y ahora de proyectarme hacia los jóvenes que tienen su propia visión y que tienen muchas más cosas que ver que lo que vimos nosotros. Así es que sigan confiando ustedes en periodistas como Juan Carlos. Sigan confiando, vigílenlo también, sí, pero confíen siempre. Hay de por medio una carta de principios que está funcionando ahí 100%. Así es que, ¿qué más podemos decirle al público? Sino que esperamos que toda esta conversación haya sido de utilidad para todas las personas, no solo para periodistas o personas interesadas en esta actividad, sino por sobre todo a todos, a la gente común que necesita un apoyo, que necesita sentirse sólida en todas las bases de las actividades. Así es que, Verónica, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación y nos hemos sentido muy bien. Qué bueno. Queda la puerta abierta. Así, queda la puerta abierta y esta es su casa. Gracias. Gracias a ustedes por haber compartido su vida y sus pasiones. Gracias. Gracias al apoyo de Hotel Hilton Colón.